Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy en un podcast más para Duelo Sano, Tanatología Online. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema poco, poco tratable, ¿verdad? Terapéuticamente, ya que estamos todavía más acostumbrados a que sea la mamá en duelo quien em, viva su duelo, quien se atreva a asistir a una terapia y también quien se atreve a contar su propia historia. En esta ocasión tenemos como invitado a un papá en duelo quien nos va a compartir su testimonio de cómo vivió el fallecimiento, la trascendencia de su hija. Lo vamos a hacer en este momento pasar a nuestra sala para que pueda compartirnos en este momento su testimonio, lo cual pues agradecemos muchísimo, ya que este es un tema bastante complicado, bastante difícil. Es bastante difícil de tratar y sobre todo bastante difícil de hablar, ¿cierto? Entonces, bueno, pues vamos a avisarle, ¿verdad? Que ya estamos aquí en en vivo para que él se pueda conectar. Vamos a enviarle la y bueno, vamos a ver. En este momento vamos a invitarlo a aquí con nosotros para que pueda compartir su experiencia. La pérdida de un hijo es uno de los duelos más intensos, más fuertes de tratar, más difíciles, uno de los más difíciles de vivir. Em, y bueno, en diferentes ocasiones les he comentado que es posible sanar esa herida siempre y cuando trabajemos y enfrentemos esa realidad tan dolorosa. Y bueno, vivamos sobre todo, transitemos por ese duelo para que se pueda sanar esa herida tan profunda, porque es una de las heridas más profundas que existe para el ser humano, la ausencia, la trascendencia de uno de nuestros hijos. Regularmente somos las mamás quienes más nos atrevemos a hablar y no porque el papá no lo sienta, no porque el papá no no le duela esa ausencia. De hecho, pocas veces se le da esa atención al varón por nuestro sistema de creencias de que a quien más le duele es a la mamá. Pero, ¿qué hay del papá? El papá, cuando vive con sus hijos o sus hijas, quienes han trascendido, por supuesto que también vive un duelo y lo vive de manera diferente porque lo hace calladamente, lo hace de manera aislada y, y eso es lo que afecta todavía más al ser humano, cuando no es capaz hablar, de sentir, porque como les dije, el sistema de creencias nos dice que el varón no debe.
o no debe de deprimirse, debe de estar siempre fuerte para poder apoyar a la mamá en duelo, el seguir conteniendo a toda la familia, pero pocas veces pensamos en lo que ellos sienten. El día de hoy tenemos con nosotros un invitado especial que nos va a compartir su historia, su testimonio, de ser padre en duelo. En un momento más lo vamos a tener aquí con nosotros. Me parece que yo de aquí lo podía llamar. Osorio. Esa persona que está ahí, ¿eres tú? La que entró. Listo, Wilson. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Aquí vamos día a día. Me da mucho gusto que así sea, Wilton. Y bueno, ahorita, en un momento antes de que entraras a este en vivo, pues hacía una pequeña referencia sobre este caso en el que hoy nos haces el favor
de estar aquí compartiendo con todos nosotros en este canal de Duelo Sano, Tanatología Online, lo cual agradezco muchísimo. Y en esa pequeña reseña yo decía que pocas veces se trata este tema, sobre todo con papás en duelo. Regularmente estos temas los tratamos más con las mujeres, con las mamás en duelo. Sin embargo, también los varones sufren este dolor, sufren estas pérdidas, estas ausencias de sus hijos. Lo hacen de manera diferente, pero es regularmente por ese sistema de creencias que existe, en el que el varón sí lo vive, pero como que no le da la sociedad, no le da el peso que necesita, no le da ese apoyo necesario para esos momentos tan fuertes y dolorosos que también sienten y que también viven. Así es que en este momento además de agradecerte, te voy a pedir que nos platiques cómo vive un papá en duelo y si en tu caso también existe este sistema de creencias en el que el varón no debe de sentirse, no debe de debilitarse, mostrarse vulnerable, en el que el varón tiene que contener a la familia, en el que el varón necesita, este, hacer a un lado su dolor para seguir trabajando, para seguir haciendo sus cosas, y que entonces de esa manera pueda dar contención a la familia. Y se nos olvida esa parte tan, tan importante, el dolor que también vive el padre, y que pocas veces nos ocupamos de él. Adelante, por favor, Wilton, y nuevamente, gracias por estar aquí. Cuéntanos, eh, ¿por qué razón eres un papá en duelo? Adelante. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Em, es muy cierto lo que dice por la cultura, porque es que el papá es digamos que el pilar, la fuerza, entonces el papá no llora, el hombre no puede llorar, el hombre tiene que ser fuerte ante cualquier adversidad en la vida. ¿Qué está sintiendo mi papá? Duelo. Sí, la mujer llora, hace sus grupos sociales, se reúnen, pero digamos en nuestra cultura, yo soy de aquí, en Colombia, Medellín, y aquí el machismo se ve mucho, entonces el hombre no puede llorar, no, pues eso es imposible. Y así se le muera un hijo, no tiene que demostrar que está firme, tiene que darle fuerza a los demás hijos, a las demás personas, a la esposa, a todo el contorno familiar, ¿cierto? Entonces, ha sido un mito, ¿sí? Porque es que nosotros también sentimos, nosotros también somos humanos y nosotros también somos papás. Entonces, les cuento mi historia, Daniela, que la tengo acá, Gracias por Leili Daniela presentárnosla. Ortiz Arboleda, gracias. Una niña, un grupo familiar, dentro de la segunda del matrimonio, y una niña que tenía muchos sueños, una niña que quería cantar, que cantaba, tocaba, le gustaba dibujar. Tomó la decisión hace ya 2 años, una niña que quería ser publicista, una niña que tenía ganas de comerse al mundo, por decirlo así. Tenía muchas aspiraciones, sueños, defectos, totalmente. Yo siempre en mis charlas también digo que yo me siento orgulloso no porque Daniela haya sido la mejor del colegio o haya pretendido llegar a una universidad o sea la mejor hija, no. Me siento orgulloso porque es mi hija, con Claro. sus virtudes, defectos
cualidades, ¿sí? Me dio muy duro escuchar ese 27 de diciembre del 2020, tiempo de pandemia, un domingo, la llamada, lo que yo llamo la maldita llamada. Me sonó el teléfono, contesté cuando era una familiar que hace muchos años ni sabía de ella y me da la noticia que Daniela se había... Yo la estaba esperando en un lugar porque íbamos para misa de un aniversario de la abuela y ese día fue lo que yo llamo la maldita llamada. Yo inmediatamente me descompongo, peleo con Dios, peleo con la sociedad, no quería nada, ¿sí? Porque es que era mi vida, era dentro de mis 4 hijos. Esa parte de la vida de uno queda con un vacío. Siento, digamos, muy capacitado, por decirlo así, Muy bien. pero sí me he dado la tarea a trabajarle al duelo, a mirar lo maravilloso que me dejó mi hija, lo que ella me dejó, lo que ella me enseñó, lo que cuando yo miro las fotos o miro sus videos, esta fue mi niña con defectos que me hizo sonreír. Esta fue mi niña que con sus defectos me hizo sacar rabias. Y esta es mi niña que voy a seguir amando por toda la vida. ¿Sí? Es un golpe, y más que en muchas sociedades y en muchos países, el suicidio todavía tiene un mito. Religiosamente, entonces está condenada en algunas religiones, en algunas sociedades, entonces, ¿qué haría de malo para quitarse la vida? Muy valiente o muy cobarde. El suicidio no es de valentía, el suicidio no es de cobardía, el suicidio no tiene religión, el suicidio es una decisión. Es un momento donde se cierran todas las puertas y piensa uno que no hay nada más para poder seguir adelante y se toma una decisión. Ah, que nosotros nunca la vamos a aceptar, lógico, la muerte nunca se acepta. Así uno tenga un paciente o un familiar enfermo, que uno sepa que ya está en sus últimas, uno nunca va a aceptar la muerte, porque somos egoístas, porque queremos vivir con esa persona. Pero cuando dentro del suicidio, que tiene tantos mitos, que tiene tanto todavía esos tabú por ahí escondidos, yo he hecho homenajes y yo he dicho, he cambiado las fiestas de cumpleaños, las fiestas de Día de Padre, las fiestas de Navidad, por homenajes, porque cuando yo la tenía viva, yo le celebraba fiestas. Ahora la historia, que se me partió la historia como yo la tenía, lógico, porque antes tenía 4 hijos, ¿sí? En una vida de confort, pero ahora tengo 3 vivos y una en el cielo. O en el descanso, como quiera uno llamarla. En mi historia está en la espera de la resurrección, ¿cierto? Entonces se me parte, y lógico, entonces cuando yo empiezo a llorar, yo lloro al escondido, porque si yo lloraba al lado de mis otros hijos, yo veía que ellos se ponían muy mal. Cuando yo veía que lloraba delante de mis familiares, ellos se ponían muy mal. Entonces, claro, yo estoy generando más dolor. Pero nadie me preguntó a mí, Wilton, ¿tú cómo te sientes? Porque yo abrazaba a mis hijos, ánimo, todo va a salir adelante, la hermanita ya no está con nosotros, pero desde el cielo nos mira, ánimo, no, nada, bien, todo lo positivo. Pero cuando llegaba a mi cuarto, a mi espacio, a mi intimidad, yo estaba solo. Yo estoy en un papá que tiene un duelo. Pero nadie me decía, ánimo, no, tú eres el fuerte, no llores porque no te pueden ver llorar. No, no digas esto porque entonces la otra gente, hasta que aprendí de que yo puedo llorar en un bus, en la calle, porque es que es mi dolor, es mi pérdida, es de una hija o de un hijo, ¿sí? Que, que, que duele. Entonces, aprendí eso, de que tranquilamente lo puedo decir. Y también he intentado quitar ese mito de que el suicidio es pecado y que por el suicidio entonces se condena la persona que lo hace y la familia y no, Dios es amor y
y ella le dará cuentas a Dios. Y aquí somos una familia, somos uno que tienen una pérdida. Porque es que aparte de que hay un papá que tiene duelo y hay una mamá que tiene duelo, hay unos hermanos, hay unos claro. compañeros. A mí me pasó algo muy curioso, porque yo le conocí a 15 a mi tía y me doy cuenta que cuando este de dónde, que es del colegio, este es del grupo del barrio, que este, yo, ¿desde cuándo? Entonces, mire que, y el duelo, cuando yo ya converso con algunos amigos, me doy cuenta que mi hija no era mi hija, porque yo conocía a Daniela de puertas para adentro, pero entonces no sabía lo que me dicen sus amigos. No es que ella era esto y en la casa no, pero es ella era esto, pero en la casa, y dice uno, carajo, si están hablando de mi hija. Entonces, mire que no es solamente un papá, y hay muchos amigos que hoy converso con ellos y los veo llorar, y hombres amigos que los veo llorar. Bien. Y es que me hace falta Daniela y me hace... Entonces, es bonito, entre comillas, a pesar del dolor, lo que puede generar la muerte de una persona en una sociedad. Es verdad, Wilton. Híjole, qué difícil vivir esta situación cuando tú vivías de otra manera con tus cuatro hijos y que tu hija era una de ellas que tenía ilusiones como cualquier adolescente, que tenía muchos sueños por cumplir, que es cuando se quieren comer el mundo y quieren hacer grandes cosas, pero también tocabas algo tan importante, eso también la religión, que es parte también de nuestro sistema de creencias, tiene sus creencias al respecto, valga la redundancia, ¿no? Hacia el quitarse la vida. Qué bueno que tú estás hoy trabajando para dar ese cambio, porque por supuesto que nadie está condenado por haber atentado contra su vida y haberlo logrado. No es así, porque decías algo muy importante, está ese Dios amoroso. Y en ese momento, aunque tú te hayas enojado con Dios, él no se enojó contigo. Él te ha dejado esa libertad de sacar tu dolor como tú desees hacerlo, de enojarte con la vida, con él mismo, contigo, con todo mundo, porque es parte de un proceso de duelo. Dios estuvo también ahí en ese momento en el que Daniela, ¿verdad? Sí, En el que Daniela. Daniela tomó esa decisión, porque es cierto, es una decisión que finalmente eh, toman en ese momento, pero es una decisión, em, ¿cómo te pudiera decir? Es una decisión no llevada por su corazón, sino llevada por su mente. Llevada por Sí, lo que pasa, esa mentalidad de lo que ellos están en ese momento viviendo y que no encuentran otra salida. No encontró otra alternativa más que esa. Adelante. sí, ya pues entrando uno pues en este mundo nuevo, en un mundo misterioso que es el duelo, ¿cierto? He aprendido por las ayudas que he recibido, tanto religiosas como psicológicas, en la unidad de duelo pues de aquí de Medellín, de la funeraria de San Vicente, que es eso, fue una decisión de algo, de una acumulación de muchas cosas. No fue por la pérdida del noviazgo, no fue porque perdió el año, no fue porque los papás supuestamente no los quieren, Ujú. ilusión,
muy propias, muy íntimas de la persona. Muchas personas se, se toman, dejan alguna nota y siempre va a haber un porqué. Entonces el doliente, sus familiares, vamos a preguntar, pero entonces, ¿por qué no me dijo? Ujú, ujú. Te congelaste, Wilton. ¿Me escuchas? Hola, hola. ¿Podrías, por favor, te congelaste y te dejamos de escuchar? Nos decías que en este proceso has aprendido. Entonces he aprendido que fue una decisión de ella, fue una decisión de que Ujú. donde se llenó muchas cositas, de muchas cositas que Así es. solamente las conoce ellas, pero siempre va a haber un porqué, porque lo hizo, porque no me avisó, y la culpabilidad. Uy, Entonces, sí. por culpa mía, y ese es un punto muy delicado, y yo pienso que dentro de las muertes, cualquiera, naturales, accidentales, y ahora el suicidio, entra mucho esa culpabilidad. Yo Es soy con mayor separado de la mamá, intensidad cuando es por suicidio, por supuesto, porque además la sociedad, la familia, la religión también señalan a la familia y también les dicen, ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta? ¿Cómo es posible? Nos hablabas hasta de no haber dejado una carta, del por qué lo hizo, cómo es posible que no la hayas atendido, pero es que en realidad estas decisiones son llevadas por una enfermedad mental, te decía, que es antes de tomar esa decisión, están deprimidos y ni siquiera total. ellos saben por qué razón. No lo saben. Son Ujú. muchos factores, como decía, son varias cosas que suceden, pero que todos vivimos y que todos tenemos diferentes formas de manifestarlo o no manifestarlo, o resolverlo o no resolverlo. Ella no lo sabía, Wilton. Ella no Total. sabía quizás el que tenía una enfermedad mental, y por eso es que no pidió ayuda. Se habla de ese aislamiento que ella llegó a tomar. Nadie se puede dar cuenta de eso porque, como lo decías, tenía muchos amigos y cuando es una depresión, tenemos una depresión, tratamos de mostrarla en el afuera con una máscara y esa máscara es con una sonrisa, con una buena actitud, para que no se den cuenta que en realidad me siento fatal y que no tengo ganas ni de levantarme. Pero es que, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cómo puedo pedir ayuda si yo misma no me estoy dando cuenta qué es lo que me está pasando, ni qué es lo que yo necesito? Entonces, esto no es culpa de absolutamente nadie, ni siquiera de ella misma. Esto es algo que se dio por las circunstancias, por diferentes factores, que ese pensamiento negativo, lo que yo les digo a mis usuarios, es como tener en nuestra mente un angelito y un diablito, y ellos están en guerra constantemente, y en ese momento ese diablito ganó esa batalla, ganó esa guerra al estarle diciendo pues mira, ya no tiene sentido que estés aquí, ya mejor, no sé, atenta contra tu vida, no sé qué le haya pasado por la mente, pero no fue ella. En ese momento no era ella. En ese momento, quien tomó la decisión fue, desgraciadamente, esta enfermedad, porque hay muchas enfermedades mentales, Wilton, que nos llevan a ese lugar, a ese impulso, incluso a veces ese impulso que tenemos involuntario, porque también puede haber suicidios involuntarios cuando yo lo único que necesito es quererme sentir bien y me tomo las pastillas porque sé que eso me va a ayudar y resulta que tomé pastillas de más, es un ejemplo,
tomé pastillas de más y eso hizo que perdiera la vida, pero no fue porque yo quisiera, yo lo que quería era ya no sentir lo que yo estaba sintiendo, ni siquiera alcanzamos a ponerle nombre a lo que sentimos. ¿Qué opinas de esto, Wilton? em, estaba muy peleada con la vida, ¿sí? Mm, A pesar de que tenía muchos sueños, mm, que porque entonces esto, porque a okey. veces ya había sido 2 intentos anteriores y tenía un proceso diagnóstico con pastillas, pero también ella tomó la decisión de no seguir tomando las pastillas. La mamá sé que estuvo muy pendiente de que se las tomara, pero ella engañaba a la sociedad, ella engañó hasta a los psicólogos, ¿sí? Y eso pasa mucho. De, Sí, y yo sé que cuando los psicólogos miran que la persona ya está bien, entonces le dan de alta, pero muchas veces uno mismo engaña la psicología, uno mismo es capaz de hacer esa parte. O sea, yo voy a decir lo que quieren escuchar. exacto. ¿Sí? Y muchas veces, sí, a mí, cuando ella estuvo aquí el 24 de diciembre, eh, después de la felicidad viene la tormenta. Después de los momentos felices viene esa tormenta. Y eso fue lo que pasó con Daniela. Estaba llena de muchas bendiciones. Es complicado, muy complicado, porque uno siempre, uno como papá siempre va a soñar que uno es el primero que se va a morir y que los Ujú. hijos lo van a enterrar a uno y los abuelos y los nietos. Pero hoy que estamos viviendo el internet, se está viendo mucho el suicidio, tanto en los jóvenes como en las personas. Sí. Sí, así es. Nosotros tenemos que poner mucha atención en eso, es verdad, porque hoy en día hay muchísima información que ya es muy accesible para todos y que somos nosotros quienes necesitamos hacernos responsables de cómo utilizamos estas redes sociales, cómo utilizamos toda la información que se lanza por internet y que son los mismos jóvenes quienes apoyan esto, quienes están de acuerdo en muchas cosas que quieren experimentar. Lo hemos visto en las noticias, esas cosas que ellos quieren experimentar, pero que no se dan cuenta de los riesgos que pueden correr, de esas consecuencias que pueden vivir. Y es ahí donde nosotros los papás tenemos esa responsabilidad de anunciárselos, de hacerles ver esta parte. Pero también, ahorita que comentabas esto, Wilton, ella ya lo había intentado antes. Es una decisión que ella tomó y que ella sabía entonces que había ayuda. ¿Por qué? Porque ya lo había intentado, porque ella ya estaba en tratamiento y finalmente tomó la decisión de hacer a un lado ese tratamiento. Es cierto que los usuarios, los
consultantes nos dicen a nosotros los psicólogos lo que quieren decirnos. Y algo que en particular les digo a mis usuarios es, yo voy a trabajar con lo que tú me des, con lo que tú me digas. Si tú me dices mentiras, yo voy a trabajar con esas mentiras. Entonces, no hay de otra, como tampoco los podemos tener forzosamente en consulta, porque no es, muchas veces no es que uno los dé de alta, ¿sabes? Ellos se dan de alta solitos. Eso es algo que Qué bueno. también vivimos. Se dan de alta solitos diciéndonos, ya me siento muy bien, creo que yo ya puedo solo, ya me llevo las herramientas que necesito, ya quisiera venir más pausadamente, ya más, que tengamos un tiempo más de distancia y ya cuando les toca su siguiente consulta, ya no hay ninguna respuesta. Esto justamente es lo que sucede acá, de este lado. Sin embargo, también cuando la sociedad, porque estos son mitos, esto no se habla, a veces no se habla ni con la familia ni con los amigos. Y cuando nosotros detectamos que tenemos una enfermedad mental, hay que hablarlo, Wilton. Hay que hablarlo no solo con la familia, también con los amigos, con las amistades más cercanas, para poder formar una red de apoyo. Y algo que les digo a mis consultantes es eso, por favor, hazme parte de esa red de apoyo. Que en el momento en el que tú tengas esos pensamientos negativos, puedas tener la confianza de enviar un mensaje. Algo vamos a poder hacer. Pero si ustedes no hablan, si el paciente, el consultante, no se atreve a pedir ayuda, no hay mucho que podamos hacer. Y es ahí donde nosotros, de alguna manera, quitamos esa culpa para la familia Wilton, porque ustedes como papás han dado, yo también soy mamá, y nosotros como papás damos todo lo mejor de nosotros para ellos. Les hacemos saber que ahí estamos para ellos. Cuando les llamamos la atención, cuando les ponemos límites, sabemos que ellos están a nuestro cargo, al menos yo les digo a mis hijos, tengo 2 hijos, y yo les digo, es que esto no lo estoy haciendo por ustedes, lo estoy haciendo primero por mí, porque soy yo quien está a cargo de ustedes. Y después, ¿qué cuentas le voy a dar a Dios de estas almas que me está entregando, ¿verdad? A mi cuidado. Y así hacérselos ver que ellos son libres porque a todos se nos dio un libre albedrío para tomar sus decisiones, pero que piensen sobre todo en las consecuencias. Repito, esto se les dice a todos nuestros hijos sin saber que ellos piensan diferente y que aún más cuando tienen una enfermedad mental. Cuando tienen una enfermedad mental, Wilton, no entienden ni comprenden nada. Como te dije antes, ni siquiera entienden ni comprenden lo que están viviendo. Sienten una desesperación por terminar con su sufrimiento, porque ellos están sufriendo. Y es por eso que ese sufrimiento los lleva a tener este impulso. Aunque te digan, sí, papá, sí, mamá, tienes razón, etcétera, este sufrimiento que ellos tienen por dentro, quieren terminar con él y a veces se les cierran tanto las puertas que dicen, esta es la única salida y desgraciadamente lo llevan a cabo. Ahora, tú también decías esto de, además de señalarlos como los culpables, el pedirles explicación, híjole, eso es lo peor que pueden hacer los familiares, los acompañantes, estar cuestionando a la familia. ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué lo hizo? ¿Cómo no te diste cuenta? Es que no es posible. Algo le hicieron, lo regañaste o la regañaste, lo dejó, hasta al novio o novia le echan la culpa, ¿no? Por haber tomado esta decisión. Y algo que yo les puntualizo mucho es, si vas a decir esas cosas, si vas a ir a que te den explicaciones, mejor no vayas, porque
en esos momentos es lo que menos quieren los dolientes. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos lo entienden. No lo entienden porque, como tú nos decías, el 24 habíamos estado muy bien y 3 días después toma esta decisión, cuando ella tenía sueños por cumplir, cuando ella tenía muchas cosas por hacer y tomó esta decisión. Ni siquiera los dolientes lo comprenden en ese momento, no lo entienden. ¿Viviste alguna situación similar, Wilton? Como decía yo al principio, estoy separado de la mamá, ¿sí? Claro, ella se quitó la vida porque no aguantó más de que papá y la mamá estuvieran separados. ¿Para qué se separaron? ¿Por qué se separaron? Mire las consecuencias de la separación. Y algo que me ayudó el estar en estas ayudas, en estas herramientas, es de que nadie me puede garantizar a mí que viviendo con la mamá, ella no lo hubiera hecho, ¿sí? Porque es una decisión muy personal, muy de uno, ¿cierto? Y que uno va escuchando, entonces fue culpa, fue por esto, fue por aquello, fue por lo uno, entonces entra uno como en esa culpabilidad en lo que le toque a uno o la culpabilidad de un tercero, ¿cierto? Yo le eché la culpa al novio de ella por una situación que pasó con ellos el 25 de diciembre. Entonces, claro, ya entonces la culpa no es mía, la culpabilidad ya no es mía porque entonces ella no se mató porque papá y mamá se separaron. No, la culpa es del novio. Entonces el novio me las tiene que pagar. Entonces aprendí que no el novio tampoco. Entonces, carajo, entonces ¿quién? En el Nadie. trabajo, en el día a día, he aprendido que fue una decisión. Así de sencillo. Que fue una acumulación de muchas cosas en su cuarto, en su mundo, en su cabecita, como dice uno de mis psicólogos, es un cuarto que poco a poco uno va llenando de Así es. pólvora. Entonces todos los días hay una polvorita, todos los días otra papeleta, y ese cuarto se llena y alguien pasa con un fósforo. ¿La culpa es del fósforo o es del cuarto? ¿Sí? Pero esto yo lo he entendido después de beber, llorar, enfermarme, no querer levantarme de la cama, ni siquiera bañarme, de odiar al mundo, de Sí, odiar a Dios y permitirme empezar a trabajarle a esto. Si esta entrevista hubiera sido un año atrás, los 2 años atrás, estas no hubieran sido mis respuestas. claro. Hoy me duele mi hija, hoy la extraño, pero la amo más de lo que es cuando la tenía viva. Pero es en el trabajo que me he permitido día a día. No porque entonces ya hoy puedo hacer una entrevista, quiere decir que ya mañana estoy bien, no, porque es que el duelo tiene muchas subes y bajas, bajas y subes, y hoy puedo estar bien, mañana estoy mal, y hoy puedo decir que no fue mi culpa, pero mañana me puedo levantar aburrido diciendo que fue por culpa mía. Y tú decías Ujú. ahorita, las personas que tienen esos trastornos, esas enfermedades, a veces no dicen. Y hay No, algo también que yo he aprendido. Nosotros los dolientes tampoco lo decimos. Tampoco sí, yo levanto la mano a decir, yo quiero que me acompañen, pero en el silencio. Yo quiero que me acompañen con esto. Yo quiero que estén o no estén. Yo pongo un límite con las palabras de cajón. Yo o permito, pero muchas veces también nos vamos tragando esa pérdida, ese sufrimiento, lo dejamos acá y eso va quedando como una llaga cuando no se cura. Entonces esa llaga se va infectando, infectando hasta que el último hay que amputar la mano y le digo, es que yo quiero llorar, déjeme en solo, espacio. Pero eso lo vive y lo digo porque yo quiero.
pues el tema del papá, porque si está en duelo y cómo lo vive, es poder decir, listo, yo te doy un apoyo a ti, al otro hijo, me permita ayudarme. Exactamente. Que si mi acontecimiento, mi situación me está llevando, me deje ver, pero si el trago no te hace, no te hace bien, entonces es, deje de beber, deje de llorar, deje de por dentro, me estoy yendo, yo me estoy acabando. Wilton, si te pudieras mover de Del lugar, corazón. porque parece que el internet no está muy bien, que digamos, no sé si tengas otro lugar donde agarre mejor el internet, tu internet, porque se corta muchísimo la voz. Nos decías que ahora le das homenajes, en algunos de esos homenajes, ahí fue donde te quedaste. Muchas ¿Me escucha gracias. mejor? Sí, se escucha mejor. Que yo, el homenaje, y alguna vez me decía, porque no hablas del corazón, porque es que el corazón deja de latir, y es lo que nos dejan. Estas ya no son porque esté muerta, es a lo que esta persona me dejó, en este caso mi hija, y yo le hago el homenaje. El día del cumpleaños yo le hago una atención con algunos amigos, pero es eso, ¿qué nos dejó? ¿Qué legado dejó? El que sigo Claro. llorando, total, pero es empezar a cambiar. Yo detestaba la frasecita, es que la vida debe continuar. Yo acabo de perder un hijo, que la vida continúa, pero ¿cómo quiero yo continuar con esta nueva historia? O me he Bueno, tirado, estoy llorando, haciéndome el mártir, el doliente, o me empiezo a levantarme y sigo mi vida con esta nueva historia. Entonces, es muy importante también mirar dónde yo me quiero ubicar en el duelo. O ser ese papá que en verdad soy fuerte y que también puedo demostrar que soy débil, o tirarme un vacío, beber y hacer muchas cosas, o quitarme la vida, o levantarme y demostrarle a la vida que listo, que la vida me quitó una hija, que fue una decisión de un suicidio, que no hay mitos, que no está condenada al eterno juego, como dicen por ahí. No, pero es una historia nueva que se me está dando en mi vida para seguir adelante. así es un capítulo nuevo en tu historia de vida. Es eso que viviste con tu hija, es un capítulo de ese libro de vida que todos vamos escribiendo desde el momento en el que nacemos. Se va escribiendo nuestra historia, hacia dónde se va dirigiendo, qué es lo que vamos logrando, qué es lo que vamos conociendo, etcétera. Entonces, este fue un capítulo más de tu libro de vida, que así correspondía, así correspondía. Esto no fue tampoco casualidad, sino fue causalidad, una causa, ¿no? Por la que tuvo que pasar de esta manera Wilton. ¿Por qué lo digo? Porque
también creemos y culpamos a la persona que lo hizo. Y decimos, es que cómo es posible que lo haya hecho de esa manera, por qué no dijo nada, porque hasta pensamos que hacen berrinche, ¿no? O que cuando sí lo anuncian, Wilton, porque hay personas que sí lo anuncian y que nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, eh, tampoco le damos el peso que debe de tener. Decimos, ay, está haciendo berrinche, ay, no le hagas caso. Si lo dice es porque no lo va a hacer. Así es que nada más está manipulando, chantajeando para recibir lo que ella o él quieren. Y no es así. Somos muy juiciosos. La sociedad juzga demasiado. Lo que te decía no fue una casualidad que haya sucedido, porque, Wilton, porque hay personas que lo intentan y también nos compartías esta parte, lo intentan y cuando no es su momento, no pasa absolutamente nada. Algo sucede, algo sucede que en ese momento traten de hacer lo que traten de hacer, si no es su momento de partir, ahí está eh, el familiar que llegó en ese momento, la amiga que lo distrajo, la distrajo en ese momento, suceden otras cosas, ¿por qué? Porque no le tocaba todavía. Dicen que cuando te toca aunque te quites, y cuando no te toca, pues aunque te pongas, ¿no? Entonces, esto que pasó con Daniela coincidió con su momento, con el momento que tenía que llegar, el momento de su partida. Y las circunstancias en las que sucedió todo fue una cosa más que ella dejó y que ella les dejó a los que conoce. ¿Por qué? Porque aprendemos de ello. Mírate ahora aquí en esta entrevista y estoy segura que en otras conferencias más, cuando te ha tocado compartir tu historia, cuando te ha tocado ir a terapia, lo haces ahora y de esa manera ya con crecimiento y que el crecer duele, por supuesto que duele y duele muchísimo, pero eso es lo que tenía que pasar de alguna manera, Wilton, siento decirte estas palabras, pero tenía que pasar para algo, para que el día de hoy tú estés compartiendo todo lo que has aprendido respecto al duelo, para que el día de hoy tú estés cambiando quizás o siguiendo esa línea, ¿verdad? Modificando un poco esa educación y formación y acercamiento que tienes hacia tus otros hijos. Eso tenía que pasar para que tú el día de hoy estuvieras aquí dando esta conferencia que va a ayudar a muchos papás en duelo. Porque como te decía en un principio, a los papás se les minimiza su dolor. A los papás se les aísla o se les quita el derecho de duelar. Y esto lamentablemente sucedió en ese momento, cuando ya era tiempo de que Daniela llegar a casa, regresar a casa, que es como yo lo llamo. Ellos ya regresaron a casa y en casa necesitamos creer que ellos ya están bien. Ellos ya están bien donde están, porque han regresado a casa, porque han regresado a donde está lleno, ese hogar que está lleno de amor, de ternura, de compasión, no sé, de muchas cosas hermosas. Y eso nos conviene a nosotros que estamos aquí en la tierra creerlo, porque como ahorita decías, nuestra vida continúa. Nosotros nos enojamos al principio cuando nos dicen eso, porque dices, ¿cómo quieres que continúe si acabo de perder a una hija y además la manera en la que sucedió todo? No me pida que continúe con mi vida porque no tengo cuando lo haga. Por supuesto que el tiempo no nos espera y el tiempo sigue avanzando, pero hablaste de algo muy importante. Tú decides. Todos tenemos, repito, ese libre albedrío y tú decides cómo quieres vivir tu duelo, victimizándote
o haciendo algo al respecto para crecer, que es lo que tú ahorita estás haciendo, gracias a tus terapias, gracias a haber modificado, a haber soltado esta fuga en la que tú te refugiaste, ¿verdad? Durante un tiempo que fue la bebida, que ahorita nos comentabas. Por supuesto, no te permiten duelar. Aquí lo que tú no sabías es que no hay que pedirles permiso, pero los demás no te permiten duelar. ¿Dónde entonces vas a depositar toda esa frustración y todo ese vacío interior que tú sientes? Por supuesto que ahí es a donde nos vamos hacia cualquier adicción. Hacia cualquier Oh, adicción, porque queremos escapar también y queremos dejar de sufrir y dejar, que nos deje de doler, vaya, esta ausencia, esta pérdida. ¿Querías decir algo? Adelante. sí, tres cositas con lo que estabas diciendo. Uno, para yo poder beber, perdón, para yo poder llorar, yo me refugiaba en el alcohol y me refugiaba en mi intimidad donde nadie me viera, porque claro, si yo lloraba delante de mis hijos, mira, 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 mira que te están viendo. Si yo lloraba delante de mis trabajadores, yo soy jefe personal, entonces mira que no, pues la imagen, pues el jefe llorando delante, no. Entonces, claro, yo tenía y por mí el hombre no llora y no se puede dejar ver llorar. Entonces, claro, yo me encerraba en mi habitación, en mi espacio íntimo, con una botella. Y ya después de del segundo trago, uno coloca los temas de duelo y eso es más aporrea. Entonces ahí sí podía llorar. Ya hoy, pues si quiero llorar, si siento la necesidad, lo hago. ¿Sí? Y otra cosita, como uno como padre, y eso es la idea, también que uno estemos muy pendientes, es cuando un hijo, una persona, alguien que está alrededor de nosotros, que yo me quiero morir o yo me quiero matar. Hay que estar ahí. El yo me quiero morir es una alerta, ¿sí? Pilas, aquí está pasando algo. No tan delicado, pero está pasando algo. Pero yo me quiero matar, ahí sí es, venga, abrí los cuatro ojos porque aquí está pasando, ya pasó algo más delicado. Entonces, uno como padre no mira esos signos o esa forma cuando se lo expresa uno un hijo. ¿Cierto? Mi hija decía, es que yo vivo aburrido de la vida, ¿para qué me trajeron al mundo? Y yo para qué nací, y yo para... No, amor, porque te amamos y te deseamos y te coso, pero no caíamos en cuenta en el mundo que ella tenía, en la aburrición, en el sufrimiento de su historia, ¿cierto? Entonces, uno como Ujú. padre no mira esas, ya está llamando la atención, mire otra vez, lo que tú decías ahorita, pero es tan importante darle muy a esos temas, a estas palabritas, darle el significado que corresponde. Cuando el hijo está muy contento y que no, normalmente no es así, está pasando algo. Si la persona es muy contenta y empieza a bajar, está pasando algo. Y a veces uno dice es que está cansado, le fue muy bien, entonces por eso está contento. Y hoy he aprendido eso, pero lo he aprendido desafortunadamente con la pérdida de una hija. Sí. Sí, así es. Y que por esa razón te decía, a lo mejor la forma no, para nosotros no es la que hubiéramos deseado, pero finalmente has aprendido y sigues aprendiendo y así seguirás. Hablabas de una fortaleza que hoy en día vives en esa fortaleza, en esa esperanza de que tu hija está en un lugar mejor, pero también con esa fortaleza de decir, se vale llorar, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven, sea adulto, se vale llorar, a donde sea. Si me dan ganas de llorar, si viene a mí su recuerdo, se vale. Y se vale caerse, porque también se vale caerse. A veces lo que yo les digo a mis dolientes, lo que no se vale quizás es quedarse ahí todo el tiempo, porque entonces pueden pasar años y años. Y si tú no trabajas ese dolor,
si tú no transformas, porque es lo que tú ahora estás haciendo, Wilton, si tú no transformas ese dolor en algo maravilloso, en ese recuerdo hermoso que tienes ahora de tu hija, en ese hacerle homenajes, entonces no va a tener sentido tampoco lo que ella hizo. Y se va a quedar solo con la parte del sufrimiento. Y lo que tú estás haciendo ahora es construir algo de aquello que se derrumbó. Ir como que viendo esos escombros y ver qué puede funcionar aún, qué podemos armar de todo lo desarmado, ¿no? ¿Qué podemos construir lo que ya se destruyó en ese momento? Y decías, yo me quedo con los momentos que nos dio mi hija, yo me quedo con esas experiencias, esos momentos de alegría, también decías de esos momentos negativos, porque ella tenía de todo, tenía altas, tenía bajas, y eso es estar construyendo algo. Es como armar nuevamente un rompecabezas. ¿Por qué? Porque las piezas no son perfectas, pero vamos a ver de qué manera las vamos acomodando para poder construir algo nuevo, algo diferente quizás con lo que ya tenemos, ¿cierto? Entonces, Wilton, por favor, platícanos un poco de cómo lo viven tus otros hijos, qué han visto ellos, si también decidieron ir a terapia o no, y cómo lo vive la mamá de Daniela. Bueno, algo que he aprendido yo también, que es que el duelo es individual. Así sea en el grupo familiar, mis hijos, la mamá, lo vive diferente a como lo estoy viviendo yo, ¿cierto? Ese mismo dolor es una pérdida de una hija y una hermana. En este proceso, a ver, yo tengo un hijo, el mayor tiene 31 años, ¿sí? Que ya tiene su hogar. De ahí seguía Daniela, de ahí sigue Emanuel y Juan José, el más pequeño. Emanuel, ese mismo día me dice, Daniela me copió que vaya por ella para ir a la misa. Que ese día era una misa de aniversario de la mamá de los niños. Entonces, yo salí con mi hijo, él fue a recoger pues a la hermanita y fue el que la encontró ya colgada. Entonces, con él hay una historia, porque ellos conversaron hasta las 4 de la mañana, charlando, jodiendo, todo el cuento, como hermanos. A las 8 de la mañana le dice, Manuel, venga por mí para subirnos para la misa juntos. Entonces, Anderson ha sido un hombre muy callado, muy silencioso, donde el día del entierro yo lo veo como lo veía cuando tenía 3 años, un inocente niño que yo lo cargaba cuando tenía sueño, y el día del entierro, un tipo fornido, alto, yo verlo otra vez en mis brazos y derrumbado. Emanuel, sí es una historia que en este momento la estamos trabajando, porque todo él dice, Dios no existe, ella por qué me quiso que yo la encontrara, para qué me dijo a mí, venga por mí y no me esperó. Entonces él tiene esa pelea, esa rabia con ella, esa rabia con Dios, esa rabia con el mundo. Entonces yo también lo voy a hacer y precisamente pues mi hijo también lo intentó. Afortunadamente pues no llegó a mayores. Y el niño, a mí me duele mucho cuando es el cumpleaños de Daniela o Navidad, porque tiene 7 años y me dice, yo lo que quiero que es que el niño Dios me deje venir a traer a Daniela un ratico, que esté conmigo y luego se la lleve otra vez. Eso Pega muy duro, pega duro. pega muy duro. Entonces son como, bueno, el mayor, el de la mitad y el niño, cómo hablarles, cómo decirles, cómo ayudarlos. Porque a lo que yo decía ahorita, uno como doliente no levanta la mano. Así Entonces mi es. hijo mayor es en su silencio, pero también me di cuenta que sufre mucho por la pérdida de su hermana. Emanuel, que tiene la historia viva de que la vi colgada,
La bajé con una vecina. ¿Y para qué me dijo venga por mí? ¿Sí? Y el otro niño en su inocencia, que puede jugar, que ella puede venir y trae y esto, ¿cierto? La mamá, nosotros igual somos muy católicos, somos católicos. Yo soy un poco más débil en la fe, ¿sí? Dora es un poquito más fortalecida en la palabra de Dios y ella lleva su duelo muy aferrada a la palabra de Dios. Es más, cuando yo he tenido las crisis o los momentos muy difíciles, yo la llamo y le digo esto y esto, esto y así, y me da esa palabra de fortaleza. Pero alguna vez también, en una conversación que tuvimos, vi su alma, su dolor en el alma, porque uno la ve y dice, no, Dios la tiene en su hogar, Dios la tiene, nos la regaló y ya la tiene, sí, pero vos no sufrís, vos no llorás. Entonces me di cuenta que también llora en silencio, por no mostrar a los otros hijos la debilidad, porque confían mucho en Dios, en la resurrección, pero también es humana y tiene un dolor en el alma, Claro. ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos vivido en la familia, ya en el grupo del hogar. En la familia, pues hay unos tíos, hay una abuela, que también, que llega a estas fechas, 27 de cada mes, y aporrean demasiado. Llega el 27 de diciembre en su aniversario, que ya vamos en el segundo, y aporrean demasiado. Pero cada quien lo vive desde su vivencia, desde su mundito, por decirlo así, desde el duelo como lo quieran vivir. Así es. Muchas gracias por compartir eso y efectivamente cada uno lo vive de manera distinta, aunque se trate de la misma persona, porque tú como papá nos estás ahorita mostrando esas diferencias. Como papá decidiste vivirlo de esta manera, acompañado de una terapia, acompañado de un proceso de duelo, acompañado de ir rompiendo con esas creencias que tenías e irlas cambiando y modificando, te decía, ir construyendo algo con ese dolor y no quedarte en ese sufrimiento. La mamá lo va a vivir de manera diferente, también era su hija, pero ella la tuvo durante 9 meses aproximadamente, porque hay quienes nacen antes o después, aproximadamente ese tiempo que vivió en su ser, en su interior, en sus entrañas. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? De haberlo sentido, ajá, de haberlo sentido y de haberla dado a luz, porque eso es lo que hacemos las mamás, y no es algo que hayamos elegido nosotras, ¿verdad? Así es por naturaleza, porque a veces también se le toma menos en cuenta al varón, porque ellos no son los que tuvieron dieron a luz al hijo, pero eso no lo decidieron los varones tampoco, eso lo decidió Dios. Y a veces esa Sí. es como que la discusión social, ¿no? De a ti te debe doler menos porque tú no lo tuviste en tus entrañas. Es, es dolor. No, no se trata, como les he dicho, no se trata de medir ese dolor, quién lo siente más y quién lo siente menos. Es dolor, punto. Estás duelando y punto. Sí, porque además depende de muchos otros factores. Así es que, bueno, la mamá lo va a vivir de manera diferente y por supuesto sus hermanos son diferentes y por esa razón no lo van a vivir igual. Cada quien depende de la relación, cómo era la relación con su hermana, qué tanto apego tenía, qué tan cercanos eran, esta situación que vive ahora tu hijo, el de en medio, que le tocó vivir ese momento tan traumante, porque es lo que sucede. Hay un trauma que hay que trabajar con él, en ese trauma, por cómo está, por lo que él vio y por ese enojo de él no comprende aún de por qué me eligió a mí para que yo la viera.
no es que te eligió para que tú la encontraras así, te quiso tanto, ¿verdad? Te quiso tanto que ella te eligió a ti por la confianza que tenía, en ti, por ese amor que te tenía, no para que la vieras de esa manera, sino es como confío en ti, ¿verdad? Confío en ti, es al único a quien puedo acudir. Y esto tampoco significa que él llegara a rescatarla, por supuesto, como te dije hace un rato, era su momento y así tenía que pasar las cosas. Tú mismo nos diste esta otra parte de la que te decía que cuando no le toca, pues no le toca. Tu hijo trató de intentarlo y no era su momento. Él Exacto. tiene otro, digamos, otro destino, él tiene, todavía no es el tiempo, él tiene todavía otras cosas que hacer y no sabemos que tenga, cuánto tiempo más esté aquí con nosotros, ¿verdad? Pero definitivamente ese no era su momento. Y pues sí, hay que trabajar mucho con él porque les genera un trauma muy fuerte, con el que se vive pues ya el resto de su vida, porque lo va a seguir recordando. Sin embargo, con terapia puede recuperarse, ¿sí? Esto no quiere decir que lo va a olvidar, no, pero puede recuperarse y puede, igual que tú, transformarlo, ¿sí? Verlo desde de otra manera, desde donde él lo está viendo ahora. Pero definitivamente cuesta mucho trabajo. El hijo Sí, grande, porque además se les da mucho también a las personas, a la sociedad, a la familia, a la religión, decirles a los hijos mayores, ahora tú tienes que cuidar a tus padres, ahora tú tienes que ver por tus hermanos, ahora tú tienes que hacer esto. Híjole, se les da una carga tan pesada y tan fuerte a los hermanos mayores, a los hijos mayores, por, por cosas que no les corresponden, porque ellos no lo decidieron. No sé en este caso qué haya sucedido con tu hijo mayor, pero a veces les damos esa carga tan pesada y no es así. Ellos no tienen que hacerse cargo de nadie más que de sí mismos. El que ellos también puedan duelar y que puedan llorar y que puedan extrañar, como lo hace ese pequeño que también lo vive de manera diferente, pues tiene 7 años y para él es como una fantasía, es como una caricatura en donde ven que, aplastan no sé, al muñeco, lo que sea, y al rato ya está bien otra vez. Ellos toman la muerte de esa manera, como que yo quiero ir al cielo y traerme, o le quiero decir a Dios que me traiga un ratito a Daniela para que la puedan ver. Y eso también se trabaja con ellos, es un proceso que también se trabaja de acuerdo a cómo ellos lo toman. Y claro que sí le podemos decir, duele mucho, Wilton, yo creo que sí, definitivamente duele mucho, pero sí se les puede decir, ella va a llegar en nuestros sueños. Ella va a llegar sí, en tus sueños. Adelante. sí, algo que cuento con las terapias, porque igual están en terapia Emanuel y Juan José, es de que se le ha podido dar esa oportunidad de que listo, ellos van. Juan José, Emanuel Sir, a veces reniega, yo no quiero ir por allá, pero llega a la cita. ¿Sí? Anderson, supe que en el trabajo estuvo con terapia, no sé si continuó o no continuó, pero sí he visto que es muy importante, porque es que también cuando uno no trabaja los duelos, se pueden congelar, se pueden Sí, pausar y puede ser sí, peor cuando esto revienta y que hay que decir las cosas como son, porque algo que yo también en este proceso he visto es de que las palabras tienen su nombre. Es sí, que la hermanita no puede venir porque Dios la ama tanto, entonces permitió que se la llevara. No, ella se suicidó y está en una espera o está en el... ¿Por qué? Porque si está en el cielo, yo también me quiero ir con ella, entonces yo también me quiero matar.
Entonces, mire que muchas veces ahora, uno conociendo ya este tema, desafortunadamente tocándolo desde el alma, hay que saber cómo decir las cosas. Porque si a mí me dicen, es que Daniela está en el cielo y me está queriendo y desde allá me mira, oiga, pues que yo no quiero que me mire de allá, entonces yo voy a ir donde ella para que me mire de frente. Entonces muchas veces también hay que saber Muy utilizar, cuidadoso. muy cuidadoso, cómo utilizar y decir las cosas, porque esto se puede prestar para muchas cosas. Y no solamente es un niño, porque he escuchado casos de conocidos de la unidad de duelo que son personas adultas. Entonces, si mi hijo me quiere tanto, pues yo me voy para allá. Si mi hijo me está esperando, yo también me quiero suicidar. ¿Sí? Entonces, es saber identificar. Se detuvo, se pausó nuevamente. Wilton, dejamos de escucharte. Aló. Ahí estás. Sí, qué pena. No te Entonces, preocupes. es como tener ese cuidado, porque como digo, la muerte, el duelo, no lo esperamos y no conocemos de eso. Tenemos muchos misterios. ¿Qué pasa después de la muerte? Si están bien, si no están bien, si tienen frío, si nos miran, pues nadie se ha devuelto a decir cómo es. Hay muchas historias de personas que han vivido muchas cosas. Verdad, mentira, no lo sabemos. Solamente lo sabe el que está. Pero sí que tener mucho cuidado. Y hay otra cosa que también me ha ayudado mucho, es las palabras. No lo llores porque no descansa. Si tú Uy, lloras, venga, tú lo sabes, a ti te lo contó, entonces que me diga a mí. Entonces, yo sé que mucha gente lo hace es por querernos ver bien, porque nosotros no estamos exacto. enseñados al sufrimiento. Es más, cuando uno le pega a un hijo o lo castiga, llora, y uno que le dice, deja de llorar. Uy, Pues ya sí. lo, Si le acabas ya de lo pegar. la pagas de pegar y entonces no llores. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados al sufrimiento, al llanto. Entonces es muy importante, y yo lo digo por ya mi experiencia, es de que estas palabritas de cajón no las utilicemos si no tenemos el conocimiento propio de un duelo, porque la persona que está como doliente no las va a entender, le va a Mm, dar rabia. Venga, ¿cómo así? Entonces yo no puedo llorar a mi hija porque entonces ella está sufriendo. O yo no puedo hacer eso porque ella me está viendo, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué se murió? Pues, maldita sea, pues se muere y va a seguir viviendo. No, pues ya tiene su tiempo en otro lado. Pero yo no quiero, usted imagina entonces todos nuestros muertos, todos nuestros seres queridos, allá mirando hacia abajo, mira lo que hacen. Pues, sí, no sería pues como, no habría un descanso y ahí no entraría, claro. digamos, en nuestro descanso también religioso, en cualquier doctrina, que si hay un Dios que es un Padre celestial y amoroso y hay una resurrección, entonces ¿para qué se muere uno? ¿Cierto? Entonces es muy importante como tener estas palabritas, estos gestos, el acompañamiento, el uno poder decir levanto la mano y me está pasando esto. Y que es muy Claro. importante lo que tú decías ahorita, el grupo familiar, a pesar de que sea la misma persona, hermana, hija, ¿sí? Cada uno lo vive diferente, pero hay que trabajarlo porque es Así. muy importante. Yo a raíz de esto digo, es como cuando uno tiene una herida, uno va a un accidente, se abre la mano, entonces la herida duele, se la lavan a uno, lo cosen y eso duele berracamente y hay un proceso de sanación, ¿cierto? Que la piel vuelva a juntarse. Pero va a llegar un tiempo donde esa herida ya se convierte en un recuerdo. Si yo toco esa herida en 5 años, voy a recordar que iba en la moto a 120 por hora y que tuve este accidente, pero ya no me va a doler, lo voy a recordar. Exactamente. Lo mismo es en el duelo, en ese momento, al principio, porque no hay tiempo, cada quien lo vive en su momento, duele, se desgarra, uno bebe, uno odia, uno quiere maldecir, quiere de todo,
pero va a llegar un momento, si tú lo has trabajado muy bien, vas a decir, yo tengo una hija en el cielo que la sigo amando como si estuviera viva, pero ya no me duele como el primer día, como el primer año, como el segundo, ¿cierto? Porque en el duelo tampoco es el tiempo, es el trabajo constante del día a día. Así es, Wilton. Muchísimas gracias por decir esto justo que he compartido con mis dolientes y justo eso es lo que les pongo como ejemplo, una herida. Una herida necesita cuidados, necesita atenciones para que pueda ir cerrando de la mejor manera posible. No te vas a dejar esa herida abierta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se te va a infectar, porque si no la lavas, porque si no la cuidas, no va a cerrar, no va a cerrar por completo. Cuando y dijiste algo súper importante, que es algo que nosotros como tanatólogos, eh, pues es una labor que tenemos de ir cambiando esa creencia de que les va a doler por siempre. No es así, no duele por siempre. ¿Lo vas a recordar por siempre? Claro que sí. Pero imagínate tú estar viviendo el resto de tu vida con dolor. Eso nadie podría hacerlo, estar viviendo con dolor todo el tiempo. Hay que hacer algo para sanar ese dolor, para sanar esa herida. Y como bien decías, esa herida, con todos los cuidados que se le va a tener, se va a quedar una cicatriz. Y esa cicatriz es la que te va a recordar qué fue lo que te pasó, qué fue lo que sucedió. Por esa razón tampoco se trata de olvidar. Se trata de sentirlo, vivirlo y hacer algo al respecto. Pero ya cuando tú lo recuerdes, si tú presionas esa herida, esa cicatriz, ya no va a haber dolor. O va a haber quizás muy poco, depende del tiempo que ya haya pasado. Pero por supuesto que siempre lo vas a recordar. Adelante, Wilton. Es que, no, que yo decía que muy mínimo Ah, sí, ese sí, sí. recordar, y es muy cierto porque es que mi hija ya no está viva, está muerta, se suicidó, porque esa es otra cosa, hay que nombrar las cosas como Decirlo son. con todas sus ¿Sí? palabras. Exacto. No con orgullo, porque no es No, orgulloso, pero con una es que, realidad. exacto, el suicidio existe y no estamos ajenos, pero Así es. es transformar ese dolor desgarrador que me está doliendo a transformar a un futuro ese amor infinito que está entre el cielo y la tierra, ¿sí? Entonces, pero eso es de trabajarlo. Yo ahorita lo decía, yo no sé mañana cómo me levante después de esta entrevista. Puede que Así hoy me es. siento muy bien, pero mañana cuento esta entrevista y palabritas que he dicho o Sí, momentos que me han venido, me puede tirar otra vez. Y no estoy devolviéndome, estoy recordando una así historia, es. una vida que tenía que ya no la tengo. Pero es eso, esa transformación de ese amor que le tengo a mi hija. Y mi hija me va a doler hasta el día que yo respire por última vez. Yo pienso que es que ahí se me acaba el duelo, pero es como yo quiero vivir este duelo. Que es Así que se es. me murió mi mamá, ¿cómo lo quiero trabajar? Se me murió un tío, ¿sí? Porque es que, y hay personas, yo tengo una amiga de Daniela que todavía la llora mucho, no es la hermana, no es, pero fue el vínculo. Y el duelo es Sí, eso, el vínculo que yo tengo con este ser querido, con esta persona. Entonces uno dice, pero si no es la hermana, no es la mamá, no es esto, porque una amiga la llora, porque es eso, el vínculo que nos forma, que nos hizo, que nos formó, que nos dejó una trayectoria en la vida, me está doliendo porque esa persona yo ya no la escucho, yo ya esa persona yo ya no la veo, a esa persona, pero me dejó tanto por aprender, me enseñó tanto que me está haciendo falta. Y eso en sí es el duelo, la ausencia del que ya no está, del escuchar, del verlo, de sonreír, de sacarme canas. ¿Sí? Yo le decía ahorita porque es que es verdad, uno en los hijos hagamos lo más de bonito, siempre mostramos el romanticismo, buen sí, hijo, buen estudiante, venga, pero ese hijo era mal geniada,
Mi hija tenía un temperamento carajo, pero ese temperamento y nuestras discusiones me formaron papá. Así es. Ese decirle, va hasta las 12 de la noche, 11 de la noche a la fiesta, y me sacó canas porque me llegó a las 2 de la mañana, eso me formó a ser papá. Sí. ¿Sí? El trasnochar en una ventana mirando si entraba o no entraba, el preocuparme. Entonces, lo bonito muchas veces lo decimos, pero muchas Y sobre veces todo no, cuando ya no están. exacto. Pero, entonces, pero todas esas partes que no son tan bonitas, también no se pueden tener en el olvido, porque eso No, hizo no. parte de mi historia. Eso hizo parte de un trasnocho, de una rabieta, de un mal genio, de una pela. Y eso me formó a mí como persona y como papá. ¿Sí? Y que uno, y volvemos al tema, papá, el papá siente, el papá también se preocupa. Pueden que hayan algunos que no, pero yo pienso que no somos tan malos, el ser humano no es tan malo de Claro no, que no. de no querer un hijo. De una u otra forma, yo lo he dicho que son mejores papás. No existe una guía. Dar lo mejor de Exacto. uno. Y entre siendo uno muy malo, un ejemplo, alguien que sea perverso en la vida, tiene su familia, cuida a sus hijos. Entonces sí, hay amor. Y eso es lo que a uno le duele. El duelo es eso, el amor que uno le tiene a esa persona. Así es, Wilton. Te agradezco enormemente este, este compartimiento, esta experiencia tuya que nos has platicado a todos quienes vamos a ver este video y que nos va a llenar de mucha fortaleza. En este momento podemos considerar que eres una persona resiliente, Wilton. Así es como se llama el podcast, Yo Resiliente. ¿Consideras entonces que eres, por todo esto que has compartido, una persona resiliente? Muchas gracias por la invitación. Espero que pues igual, vuelvo, lo digo, no es con orgullo, pero esto me ha ayudado a mirar la vida desde otro punto, porque uno se proyecta mucho y la muerte está aquí, la muerte está al lado, Con de nosotros. una u otra forma. ¿Sí? Entonces, es vivir, intentar vivir lo mejor posible. Uno levantarse y decir buenos días, buenas tardes, hasta luego, te quiero, perdóname, es del día a día, porque no sabemos mañana. En eso me ha ayudado a mí, esta muerte de mi hija me ha dejado dos legados. Uno, el amor verdadero, sin recibir nada a cambio, Ese que lo da amor uno por los filial, hijos. Y otro, y lo otro es de que la vida se vive día a día. un día a la vez. Así es, un día a la vez. Es lo mejor para todos. Te agradezco enormemente, Wilton, otra vez por esta charla que va a ayudar a muchos papás. Esa es la intención, que ayude a muchos papás en duelo para que se den la oportunidad también de sentir y que rompan con esas creencias limitantes, ¿verdad? Que no les permiten duelar sanamente, porque ese es el nombre de nuestra página, Duelo Sano, el duelar sanamente y también el aprender a dejar ir a los nuestros con amor y el dejar partir a nuestros hijos con amor. No importa la manera en la que hayan partido, hay que dejarlos ir con amor, con agradecimiento por lo que ahorita compartías. Ellos nos han dejado ser y han sido nuestros maestros para aprender a ser papás. Eso es muy, muy importante. Qué bonito mensaje. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti también, Wilton. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Espero que esto te llene de fortaleza, te llene, claro que es desgastante revivir todos esos, aquí en nuestra mente, todo lo sucedido, pero también puede ser fortalecedor. Podemos sacar
y darnos cuenta de cuánto hemos avanzado en esto, en este proceso que te has decidido caminar. Así es que espero que estés muy bien. De cualquier forma, tienes mi número de teléfono. Si no es así y necesitas seguir siendo escuchado, necesitas apoyo, pues sabes dónde encontrarme y con mucho gusto lo haré. Si está en mis manos apoyarte, con todo gusto lo hago. Muchísimas gracias, que estén muy bien todos. Gracias por estar aquí, gracias por estar escuchándonos. Y bueno, acuérdense de seguir nuestro canal Yo Resiliente en Spotify y también en YouTube. Estamos también como Duelo Sano, Tanatología Online, y aquí también subimos el video de Yo Resiliente. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Recuerda que tú también puedes salir de la oscuridad. Hasta luego. Gracias, buenas noches a todos. Bye.